El 90% de los españoles se ha visto obligado o condicionado a suscribir pólizas de seguros para que le concedan un préstamo hipotecario. Es la conclusión más importante de los datos que arroja la encuesta elaborada por Lurex.com, el foro de juristas expertos en consumo, para el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros. Para los encuestados, la diferencia en contratar seguros por una u otra vía está en la profesionalidad. La diferencia entre contratar con el mediador de seguro profesional es que el consumidor solicita el contrato de seguro, mientras que cuando acude al banco a solicitar un contrato de préstamo, el banco le obliga a contratar una serie de contratos de seguro, con lo cual se genera una serie de suspicacias y dudas en el consumidor, puesto que son unos contratos de seguro que realmente él no necesita, sino que el banco le está obligando a contratar. La actividad de agentes y corredores de seguro se basa en su profesionalidad. Esta profesionalidad se adquiere mediante una formación adecuada, primero, y segundo, analizando todas las necesidades de los consumidores y ofreciéndoles los productos adecuados a estas necesidades, en contra de otros canales de distribución que basan fundamentalmente sus productos en sus propias necesidades y no la de los consumidores. Los encuestados dan la mayor importancia al detalle, la personalización y la transparencia en la información sobre el seguro. En segundo lugar, colocan el coste de la prima y, en tercer lugar, la accesibilidad y la rapidez de la contratación. Cuando se le preguntan a los consumidores qué canal de comercialización prefieren a la hora de contratar sus seguros, estos optan mayoritariamente por el mediador profesional de seguros. Ello es así porque la información que reciben por parte del mediador profesional es mucho más transparente, más clara, más precisa. Y cuando estamos hablando de contratar un seguro, que es un producto muy complicado para entender por parte de los usuarios, prefieren un nivel de atención más especializada, más cercano y más, digamos, una atención más profesional. El mismo estudio concluye que cerca del 50% de los encuestados considera que el seguro contratado a una entidad bancaria está hecho a la medida de la entidad financiera y no a la del cliente. Las asociaciones de consumidores vienen denunciando constantemente casos con situaciones fuera de la ley a la hora de contratar seguros con entidades bancarias. Los consumidores españoles se sienten presionados cuando contratan un préstamo personal o hipotecario en la contratación de los seguros por parte del banco. Y segundo, también detectan la utilización de datos irregulares, incumpliendo la ley de protección de datos, para que el banco les ofrezca seguros a medida. La ley prohíbe que la contratación de un seguro con el banco sea una condición sine qua non para que nos concedan una hipoteca, y realmente los bancos esto lo cumplen. El problema es que con la contratación del seguro nos dan mejores condiciones hipotecarias, las que aparecen en la publicidad. Si no aceptamos la firma de ese segundo contrato, nos suben considerablemente el diferencial sobre el tipo de interés, con lo cual no resulta interesante el producto financiero. Por lo tanto, usan resquicios legales para aprovecharse del consumidor, que muchas veces va con absoluto desconocimiento de cuáles son sus derechos a la hora de firmar el préstamo y acabar firmando uno o varios seguros con la entidad. A propósito de la contratación de seguros, cuantiosas quejas llegan cada mes a colegios de mediadores de seguros y a asociaciones y organismos competentes. Las más comunes son la duplicidad de pólizas, el cambio de las condiciones sin la autorización del tomador o la apertura y vigencia de estas sin el consentimiento del prestatario. Es habitual ver numerosos casos con un denominador común, que es un cambio de póliza sin su autorización, una póliza que no le cubre los riesgos propios para los que son contratados el seguro, encarecimiento de la póliza o disminución de coberturas. También es habitual el no haber dado preaviso a la póliza anterior, contratada también con ellos. La utilización de datos personales del tomador procedentes de otra empresa para la contratación del seguro sin su consentimiento vulnera la Ley de Protección de Datos. Se está produciendo cada vez con más frecuencia una práctica por parte de las entidades bancarias de utilizar los datos de las operaciones domiciliadas por sus clientes para ofrecer productos personalizados, entre ellos los seguros, es decir, esas pólizas que el consumidor domicilia son utilizadas para ofrecerle el producto de banca seguro. Esto tiene un riesgo fundamental, que es que afecta a los datos personales especialmente protegidos de los clientes, con lo cual la Agencia de Protección de Datos ya se ha pronunciado diciendo que hay que contar con un consentimiento expreso e informado que, incluso dándose, afectaría a los derechos del consumidor.
Si reparamos en que se ha producido un alta en un seguro sin nuestro consentimiento, o las condiciones son distintas a las que ofrecían en la publicidad, o incluso el que se hayan filtrado nuestros datos a una aseguradora porque en su momento nos diéramos de alta en otra entidad financiera, por ejemplo, y no haya sido con nuestro consentimiento, todo eso es denunciable. Nuestro dinero se puede recuperar, se pueden denunciar las filtraciones de datos personales no autorizadas y se puede provocar no solamente que nuestro dinero vuelva a nosotros, sino que se impongan sanciones a las empresas que cometan irregularidades en materia de altas y de protección de datos personales. En cualquier caso, los consumidores en general no se sienten protegidos por las instituciones cuando piden amparo. Los consumidores no se sienten protegidos por las instituciones por diversos motivos. Primero, uno, por la concepción generalizada en la sociedad de que las instituciones tratan de forma liviana los problemas con las entidades bancarias. Por otro lado, la propia Defensora del Pueblo en su propio informe recoge que instituciones como el Banco de España no resultan eficaces a la hora de proteger a los clientes de las entidades bancarias. Así lo demuestra el escaso número de expedientes sancionadores pese al incumplimiento en sus obligaciones bancarias. Y por último, entidades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros en su informe no resultan vinculantes para las empresas que investigan, con lo cual los consumidores se sienten de alguna manera desprotegidos y que solamente les queda acudir a la vía judicial con lo costoso y largo que es el proceso. Venimos observando últimamente que la banca está migrando las pólizas que tenía anteriormente como operador Banca Seguros a las nuevas compañías propias sin la autorización precisa de los asegurados. Esto es habitual y genera muchísimo conflicto porque al usuario que no se le informa debidamente no dan de baja la póliza anterior y en algunos casos se están duplicando las pólizas. La sentencia del 9 de marzo del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo establece la nulidad de las condiciones esenciales en los contratos con entidades financieras en los que no exista la suficiente transparencia. Esta interpretación de la jurisprudencia española se puede y debe aplicar a las operaciones de contratación de préstamos hipotecarios con seguros vinculados. Hasta ahora el imponer seguros cuando se contrataban préstamos hipotecarios era una práctica que no tenía sustento legal. A pesar de que se trataba de vender que existía una obligatoriedad de garantizar los préstamos, la realidad es que más allá del seguro de daños sobre la vivienda no había ninguna obligación y mucho menos de imponerla con una entidad aseguradora determinada. Por lo tanto, estábamos en el ámbito de una práctica abusiva y desgraciadamente admitida por todos los agentes. En la mayoría de los casos en los que vamos a firmar una hipoteca pueden plantearnos que debemos contratar un seguro obligatorio solo para tener esas condiciones, porque el banco no nos puede imponer la contratación de otros productos para concedernos el préstamo. Pero claro, el truco es decir, si firmas el seguro de vida, además te vamos a aplicar los intereses que dice la publicidad. Si no lo firmas serían mucho más altos. Pues eso es lo que tiene que analizar el consumidor, las características de cualquier producto financiero sin la vinculación a otros productos. Y así los podemos comparar, porque imaginemos que firmamos un seguro de vida que puede ser mucho más caro que con otra entidad aseguradora que no sea la vinculada al banco y que incluso nos esté provocando unas condiciones económicas que no nos interesan en absoluto, nos está encareciendo el producto hipotecario y puede que en realidad ese seguro a nosotros no nos interese para nada. Desde el punto de vista jurídico, la regulación normativa del sector por parte de las instituciones europeas son, a juicio de los expertos en consumo, poco efectivas. La realidad es que la nueva directiva comunitaria se dice que va a prohibir las prácticas de imposición de seguros vinculados, pero la realidad es todo lo contrario, es decir, viene a decir cómo hay que hacerlo, qué tiene que justificar el banco para imponer un producto aparentemente más ventajoso, bien imponiéndolo, obligando al consumidor a contratar, o bien ofreciéndolo como un paquete comercial combinado aparentemente más ventajoso en cuanto a sus coberturas y precios. Juristas profesionales del sector y consumidores reclaman cambios normativos en el área de la contratación de seguros en general y en las pólizas vinculadas a préstamos hipotecarios en particular. Quieren de ese modo evitar abusos y prácticas ilegales de la banca. Piden más contundencia a Europa en sus directivas y las transposiciones a la legislación española. Proponen, por último, que en esas futuras legislaciones se limite, como en otros muchos países, la contratación de seguros por parte de las entidades bancarias para acabar con la vulneración sistemática e indiscriminada de los derechos de los consumidores.